en el cual estaríamos dando a conocer sobre la caravana mesoamericana por el clima y la vida, que es un esfuerzo que se está realizando a nivel de región con diferentes organizaciones de distintos territorios para poder reflejar las diferentes problemáticas que en este momento están amenazando la vida en cada uno de nuestros territorios, tanto espacios urbanos como rurales, y que es necesario tener un posicionamiento y articulación ante las amenazas que se está enfrentando. En ese sentido, hoy la conferencia la estamos llevando a cabo como Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo por la defensa de la tierra y territorio, también por la deuda, por el clima, y también el movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador. Así que vamos a dar la palabra. Primero vamos a hacer la contextualización sobre qué es la caravana, cuál es el propósito que se pretende y por qué surge. Y posteriormente vamos a hablar concretamente sobre El Salvador, sobre cómo se estaría desarrollando. Así que le vamos a dar la palabra a la compañera Diana Saldaña, que forma parte de Deuda por el Clima y quien va a aperturar sobre esta iniciativa de realizar esta caravana mesoamericana. Bueno, en ese sentido, como organizaciones sociales de El Salvador, principalmente como organización referente que viene a ser Milpa El Salvador, estamos con este proceso de articulación para poder participar e involucrar a otros sectores, no solamente el movimiento sindical, indígena, sino ambientalistas, feministas, también de la diversidad sexual y otros sectores que también se sumen ante las diversas amenazas que estamos enfrentando hoy a nivel de territorio, que no está aislado de lo que está ocurriendo a nivel de región, a nivel de continente y también a nivel global. Lamentablemente, diferentes iniciativas económicas que están impulsando El Salvador, como megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico, el Sur City, el Bitcoin City, el tema de la amenaza de la minería metálica, que inclusive ya hay indicios en la zona norte de la Unión, donde existe cierta actividad en este momento y que lamentablemente hay poca transparencia en torno a ello. Estamos viendo cómo está dándose todo un proceso de amenaza a los bienes comunes de comunidades rurales, donde se le está despojando de tierras. Podemos ver el caso concreto de Condadillo y Flor de Mangle, las comunidades del oriente de El Salvador, donde un promedio de 225 familias han sido despojadas de sus tierras y que otras 800 más en esa franja costera marina del oriente de El Salvador están siendo amenazadas. Lamentablemente, además de esta afectación social que están sufriendo este calvario, las comunidades rurales, también existe una afectación económica donde se está desmontando la capacidad productiva de los territorios, afectando la economía local y por ende volviéndonos un país dependiente de la importación, en este caso de alimentos, ya que se está desmontando en nuestro país algo que históricamente no había ocurrido, el sistema agroalimentario campesino e indígena. Es decir, nuestro país cada vez va a ser mucho más dependiente de la importación de alimentos porque no vamos a tener la capacidad de producir ni lo mínimo. Sabemos que esto beneficia a grupos empresariales que están vinculados a los grupos de poder de gobierno y que en este caso se está realizando todo este tipo de procesos porque responde a intereses que están ocultos. Además de esta situación, el tema de la depredación de ecosistemas nativos, podemos ver como el caso de los manglares, en este momento están corriendo un alto riesgo a través de los procesos de turistificación que están sufriendo nuestros territorios, donde se están depredando y podemos ver sobre cómo intereses de gran capital, de sectores empresariales, donde se pretende establecer complejos hoteleros, que no es más ni menos que la mercantilización de los espacios de playa, donde las personas, el pueblo ya no va a poder acceder si no es a través de tener que pagar para poder disfrutar del paisaje de playa, está siendo en este momento apropiado por estos sectores empresariales con complicidad de entidades de gobierno. Podemos ver en el caso de los Sur City, que son circuitos turísticos, realmente son procesos de mercantilización de los territorios donde los sectores empresariales están obteniendo la accesibilidad para el apropiarse de áreas de manglar, como así también de área de playa. Entonces vemos que esto vendría a agudizar la situación ambiental de nuestro país, tomando en cuenta que inclusive se han depredado ecosistemas enteros, como el caso del bosque tropical seco en Condadillo y Flor de Mangle, que ha sido totalmente depredado. Estamos hablando de más de 180 manzanas de este bosque que servía de área de amortiguamiento para el manglar del estero del Tamarindo, ha sido totalmente depredado. Entonces, esa situación en esta área, que es el corazón del corredor seco centroamericano, donde está el área de El Salvador,
hoy vemos que la variabilidad climática va a golpear más fuerte. Hoy, en este momento, podemos ver cómo existe una alteración en el clima de estas comunidades, de lo cual estaría afectando también en el caso de la accesibilidad del agua. En este sentido, sabemos que lo que está ocurriendo en El Salvador no está aislado, está pasando en Nicaragua, está pasando en Honduras, está pasando en Panamá, en Costa Rica, Guatemala y en la zona sur de México. En ese sentido, a través de la caravana mesoamericana se han considerado 4 dimensiones a considerar. Uno, que son los procesos de megaproyectos que se están impulsando y a la par de ello la militarización de los territorios. Es decir, y esto es sumamente palpable en el área del aeropuerto del Pacífico, donde existe fuerte presencia policíaca y militar, al mismo tiempo también sobre los indicios en la zona de San Sebastián, cerca de Santa Rosa de Lima, en La Unión, donde en este momento también está siendo militarizado y que se supone que está iniciando procesos de extracción minera en esa zona. Lamentablemente, el gobierno no ha sido transparente en ello y eso pone también amenaza. Entonces, sabemos que los procesos de militarización simplemente es para poner los intereses de los grupos empresariales y los gobiernos sobre los intereses de los habitantes de las propias comunidades. Otra de las dimensiones que está dentro de este proceso, en esta caravana que se ha considerado, también vendría a ser sobre la mercantilización de la vida. Es decir, en este momento todo se está supeditado a una transacción económica, es decir, tema de la salud, los alimentos, todo en nuestro país va a ser simplemente una mercancía y eso riñe con el Estado de Derecho, es decir, donde el hecho de tener una vida digna cada vez va a ser mucho más difícil, el costo de la vida se va a elevar y donde los sectores empresariales se van a estar lucrando de los bienes comunes que le pertenecen al pueblo. Además de eso, también vemos que todas estas situaciones de megaproyectos y también de disputas por la tierra y el agua que está dando dentro de los territorios, también está generando migración y desplazamiento forzado. Primeramente, porque las entidades de gobierno están abogando por los intereses de los grupos empresariales, como el caso de megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico, que es un megaproyecto que beneficia a las empresas constructoras que están ejecutándolo, no así a las familias que han sido despojadas de sus tierras. Entonces vemos que se están camuflajeando o se está aparentando que son intereses públicos cuando realmente son intereses privados los que están detrás. Entonces vemos que esto está generando una migración forzada, desplazamiento dentro de los territorios por este tema de megaproyectos, por ende también una alteración del clima donde la agricultura ya no va a ser viable o las fuentes de agua también se van a agotar. Y otro tema también que es preocupante en la región es sobre cómo a la par de estos procesos de turistificación y gentrificación, también el crimen organizado se está fortaleciendo. Entonces, esa es otra situación que nos preocupa también, que en El Salvador se puedan generar las condiciones propicias para que el crimen organizado pueda tomar mayor auge, principalmente en la franja costera marina de El Salvador. Otro de los aspectos que también se ha considerado, otras dimensiones, es sobre el tema de la crisis global del agua. Y esto va amarrado con el tema de la depredación de los ecosistemas nativos, donde las principales áreas de absorción hídrica se están depredando en nuestro país y por ende van a generar que el agua cada vez sea menos accesible y por otro lado también sea apropiada por sectores hoteleros y empresariales que van a mercantilizarla. Así que vemos una crisis global que está ocurriendo, pero concretamente en nuestro país, a través de todas estas iniciativas económicas que lamentablemente están poniendo en riesgo la vida y por ende, en ese sentido, nos estamos sumando a participar en la caravana mesoamericana por el clima y la vida. Así que